¿Qué tal? Bienvenidos todos a este video, donde explicaremos de forma breve el proceso de endocitosis, la unidad fundamental de la vida, la célula. Para su supervivencia es esencial la incorporación y expulsión de sustancias a través de su membrana para poder regular su homeostasis y llevar a cabo los procesos internos necesarios para la vida. La célula dispone de un mecanismo para incorporar grandes cantidades de moléculas extracelulares, macromoléculas o hasta otras células. La endocitosis es el término general para todos los procesos en los que con ayuda de estructuras vesiculares se incorporan sustancias a la célula. Su función, además de incorporar moléculas externas principalmente para su degradación, es reciclar moléculas de la membrana plasmática y compensar los procesos de exocitosis, es decir, eliminar el exceso de membrana plasmática añadida por las vesículas de exocitosis. En este video hablaremos de tres tipos de endocitosis: la pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. La pinocitosis es la invaginación de la membrana celular, la cual encierra en una esfera el líquido que se encuentra alrededor de ella, creando una vesícula con un diámetro de aproximadamente 50 a 100 nanómetros, las cuales pueden o no contener partículas sólidas. Una vesícula pinocítica es típicamente menor que una fagocítica. ¿Y cómo sucede? Las sustancias que sufrirán pinocitosis entran en contacto con la superficie extracelular de la membrana plasmática. A continuación, la superficie sufre una invaginación y por último, la porción invaginada de la membrana se desconecta de la superficie para convertirse en una vesícula. Ahora hablaremos de un tipo de endocitosis, la fagocitosis, que es la introducción de un sólido al medio intracelular. Estas pueden ser moléculas de gran tamaño, como bacterias o partículas de polvo. ¿Pero en qué consiste? Bien, cuando la partícula entra en contacto con la membrana celular, eso es la adherencia, se produce una invaginación que ingresa a la célula, la ingestión. Esto que ingresó queda envuelto en la membrana plasmática, formando un fagosoma. El fagosoma adentro de la célula entra en contacto con los lisosomas, formando un fagolisosoma, que son los encargados de la digestión celular. Una vez ocurrida la digestión celular, el desecho o el sobrante se excreta a través de la excreción de la célula. La endocitosis mediada por receptores es un mecanismo de transporte donde los receptores de carga reconocen y fijan moléculas específicas que entran en contacto con la membrana plasmática. Los complejos molécula-receptor de carga son reconocidos por la adaptina, una proteína que contribuye a seleccionar y reunir complejos apropiadas en áreas específicas de la membrana para transportarlos dentro de las células. Después, las moléculas de clatrina se unen a un complejo adaptina receptor de carga molécula para organizarse en forma de jaula, similar a un cesto poco profundo y formar una fosita con cubierta. Las interacciones de clatrina entonces contribuyen al cambio de estado de membrana para que se forme una fosita con cubierta desarrollada por completo, que será desprendida de la membrana plasmática por la acción del complejo proteico de dinamina como una vesícula con cubierta. Las proteínas de carga, seleccionadas y sus receptores, pasan desde el espacio extracelular hacia la luz de una vesícula con cubierta en formación. El contenido de estas vesículas son principalmente ligandos y líquido extracelular. Después, la brotación y la incorporación de la vesícula, las proteínas de la cubierta se separan y se reciclan para su uso ulterior. La vesícula desnuda se desplaza hacia su destino para fusionarse con un orgánulo citoplasmático. También se habla de endocitosis independiente de clatrina, donde las fositas formadas recibirán el nombre de caviolas y ocurrirán en regiones con abundancia en colesterol, almidas lipídicas. En su cara citoplasmática se encuentra la proteína caviolina, la cual no se desprenderá como la clatrina. Las vesículas limitadas por membrana transportan moléculas disueltas en líquido. Su superficie externa es lisa y migran sobre todo hacia los lisosomas. Un ejemplo claro relacionado a caso clínico de un proceso anormal de endocitosis es la hipercolesteremia familiar. Las consideraciones que tiene son que se asocia con una disminución de la capacidad de las células en colesterol que normalmente es ingerido por el receptor mediado por endocitosis de LDL. Es un defecto genético heredado que resulta en una incapacidad para sintetizar receptores de LDL
o en la síntesis de receptores defectuosos incapaces de atar al LDLs en fosas recubiertas de clatrina. Se caracteriza por un nivel elevado de colesterol en el torrente sanguíneo, lo que resulta en acumulaciones y pústulas de colesterol en todo el cuerpo. Esto facilita el desarrollo temprano de la aterosclerosis, que puede ser fatal.